Bien, ahora vamos a hablar de función creciente, función decreciente y de lo que es un máximo y es un mínimo, ¿sí? En la parte de su lectura viene esta gráfica y este cuadro. Pregunta que en el intervalo de menos infinito a menos 2, ¿cómo es la función creciente o decreciente? Entonces, si nosotros observamos menos infinito es la parte del lado izquierdo, pero dice que desea de menos infinito a 2, es decir, si nosotros observamos la curva de izquierda a derecha, vemos que la curva va decreciendo. Por lo tanto, la función ahí es decreciente, y aquí pondríamos una palomita, ahí decrece, ¿sí? Ahora, del menos 2 al 0, es decir, de aquí, viéndola de aquí para allá, vemos que la función crece, el 0 está aquí, ¿sí? Entonces, la función va creciendo, por lo tanto, en este intervalo la función es creciente. Del 0 a 3, entonces, la vemos del 0 hacia el 3 y vemos que la función decrece, y en ese caso, la función es decreciente. Y de menos 3 a infinito, o sea, de aquí para allá, observamos la función y vemos que la función crece, ¿sí? Hay una parte en las preguntas que te dice en la pregunta número 2, ¿qué sucede con la gráfica de la función en el punto menos 2, menos 18? Si nosotros observamos el punto menos 2 en X y menos 18 en Y, estamos hablando de este punto que está aquí, ¿sí? Ese es un punto de inflexión. ¿Qué es lo que pasa? En ese punto, si observamos la gráfica, va decreciendo. Llega a ese punto y ahí cambia la curva. En lugar de seguir decreciendo, empieza a crecer. Este punto de inflexión, ¿sí? Cuando va decreciendo la curva y luego crece, decimos que es un mínimo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos considerar el intervalo de menos 3 a 0, es decir, esta parte, en ese intervalo podemos decir que hay un mínimo. Ahora, vamos a observar de menos 2 a 1, porque la siguiente pregunta dice que qué pasa en el punto 0,12. Este es el punto 0 y el 2 está aquí arriba, por lo tanto, observamos otro punto de inflexión, ¿sí? La curva va creciendo, llega a ese punto y empieza a decrecer. Cuando sucede esto, ¿sí?, que la curva va creciendo y en ese punto de inflexión cambia a decrecer, decimos que es un máximo, ¿sí? ¿Por qué un máximo? Bueno, porque no hay puntos más arriba de la curva. Acá, ¿por qué era un mínimo? Porque no hay puntos más abajo. Hablando de intervalos, o sea, aquí hablamos del intervalo menos 3, 0, es un mínimo. Si hablamos del intervalo menos 2, 1, bueno, tenemos un máximo, ya no hay puntos más arriba. Sin embargo, sí tenemos otros intervalos. Por ejemplo, en su misma guía les pregunta, ¿qué sucede en la gráfica de la función en el punto 3, menos 48? Bueno, el punto 3 en X y menos 48 en Y, bueno, es este punto, ¿sí? ¿Qué hace ese punto? Bueno, va decreciendo la curva, llega al punto de inflexión y vuelve a crecer, por lo cual podemos decir que aquí tenemos un mínimo. ¿Un mínimo en qué intervalo? Pues en el 0,5, es decir, si la observamos en esta parte, aquí hay un mínimo, ¿sí? No nos interfiere con el de acá, porque es por intervalos. En este intervalo aquí hay un mínimo, en este otro intervalo aquí hay un mínimo. ¿Por qué un mínimo? Ya no hay puntos más abajo, por eso es mínimo y máximo, ¿sí? Entonces, si va decreciendo y luego crece, mínimo. Si va creciendo y luego decrece, máximo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con los problemas que vienen en la actividad número 3.